sirven estos métodos de conservación? Sobre todo para reducir o inhibir cualquier crecimiento microbiano, ¿sí? Cualquier crecimiento de microorganismos lo vamos a poder llegar a evitar o anular, por sobre todas las cosas. Entonces, tenemos diferentes tipos de métodos de conservación. Los de frío, que es refrigeración y congelación, y ya los vimos y los vamos a repasar nada más. Los de calor, que puede ser pasteurización y esterilización. Los de eliminación de agua disponible, que es concentración, deshidratación, salazón y liofilización. Ahora los vamos a ver a cada uno. Los de modificación de acidez, ahumados, radiaciones ionizantes, sustancias químicas y control de atmósferas. Vamos con el tratamiento por conservación de frío. Acá tenemos refrigeración y congelación. Nosotros lo acabamos de ver cuando vimos cómo recepcionamos la mercadería y vimos que todo lo que es refrigerado, qué condiciones íbamos a mantenerlo, y todo lo que es congelado lo mismo. Entonces, tener en cuenta siempre tener los equipamientos adecuados para mantenerlo. En el caso de refrigeración, las heladeras que no superen los 5 grados centígrados, y en el caso de el freezer, en todo lo que es congelación, también entre menos 12 y menos 18 serían las temperaturas aceptables para congelación. En el caso de tratamientos de conservación por calor, vamos a ver algunos particulares que lo que hacen es reducir o eliminar los microorganismos. Vamos a ver la esterilización. La esterilización, por ejemplo, que se utiliza mucho para lo que es conservas y enlatados. Es un tratamiento térmico, que es la aplicación de calor, una temperatura bastante alta, a más de 115 grados, casi entre 115 y 130 grados es la temperatura en la que se hace, durante unos 15 o 30 minutos. En realidad es un proceso que justamente se utiliza para luego poder envasar productos. Por eso se utiliza mucho para las conservas y todo lo que es enlatado. También tenemos lo que es la pasteurización, que se utiliza para lácteos, para jugos, para cervezas o para cualquier otro alimento que se pasteurice, pero que, a diferencia de la esterilización, la pasteurización nunca supera los 100 grados. Podemos tener pasteurizaciones de lenta o alta. La más común generalmente es la pasteurización alta, que se da entre los 72 y 75 grados, pero por muchísimo menos tiempo, o sea, por 15 segundos. Como dijimos antes, es la que se utiliza generalmente para todo lo que es lácteos, para todo lo que es jugos, para cualquier bebida que quiera estar pasteurizada. La uperización, que sería bastante parecido a la pasteurización, es mucha más temperatura, pero en mucho menos tiempo, ¿sí? Entonces se pasa a los 150 grados, pero entre 1 y 2 segundos nada más. Y con un enfriamiento muy rápido. Esta es la famosa larga vida, ¿sí? Que son todos los alimentos que vienen envasados y que dice las leches larga vida o productos que tengan esas siglas. Generalmente también son lácteos o jugos y que tienen este tipo de envasado. Después tenemos el escaldado, que generalmente se da con vegetales congelados, que es el paso previo antes de congelarlos, que es y sumergirlos en agua en ebullición por una cuestión de segundos, y que lo que hace es luego se congela rápidamente. Se congela, pero a menos 30 grados, no a menos 18, a menos 30, o sea, es un ultra congelado. Lo que hace es guardar las propiedades propias del alimento, ¿sí? Como es tan poco el choque térmico que tiene, justamente guarda todos los nutrientes, guarda color, ¿sí? Se pierden menos cosas. Entonces se hace para todos aquellos alimentos que van a ser luego congelados, y generalmente en vegetales. Todo esto son tratamientos de conservación por calor. Vamos a los tratamientos de conservación por eliminación de agua disponible. Nosotros dijimos que las bacterias necesitaban agua para vivir y que buscaban aquellos alimentos que tenían gran cantidad de agua en su composición química. Entonces, cualquier cosa que no les deje agua disponible va a ser en contra del crecimiento bacteriano. Entonces, el concentrado de azúcar, nosotros vimos que el azúcar era algo que a las bacterias no las favorecía. Entonces, todo aquello que tenga alta concentración de azúcar va a ser poco probable que
se vea afectado por microbios o por microorganismos. Entonces, jaleas, dulces, frutas, sí es el menos probable. ¿Por qué? Porque el azúcar compite y lo que hace es justamente absorber el agua que podría llegar a ser el nutriente para la bacteria. Entonces, como lo absorbe, la bacteria se queda sin consumo de agua. Lo mismo ocurre con la salazón y con todo aquello que sea en salmuera o con salazón, que generalmente son los fiambres, los embutidos, que también lo que ocurre con esto es que le quita agua. ¿Por qué? Porque lo deshidrata. Entonces, al quitarle agua disponible es un medio menos probable para las bacterias para proliferar. Y obviamente le va a reforzar el sabor y va a darle características particulares al producto, pero en el caso de conservar el alimento va a ser justamente porque tiene una cierta deshidratación. Es lo más utilizado, como siempre, en carnes o embutidos, porque es un medio que no solo le otorga sabor y también una particularidad al alimento. La deshidratación propiamente dicha, también hay alimentos que están deshidratados y que se utilizan en lugares especiales de deshidratación. Antes se utilizaban lugares secaderos, ¿sí? E incluso ahora rústicamente y en algún pueblo o en algún lugar todavía en nuestro país se siguen utilizando, en donde son secaderos solares, en donde son unas chapas enormes que están a pleno rayo del sol, que tiene la desventaja, obviamente, climatológica, de que uno tiene que estar pendiente de que no llueva, de que no haya vientos para que no afecte, por ejemplo, la tierra del lugar. Pero en algunos lugares se sigue utilizando la deshidratación o el secadero solar. Pero ahora con la tecnología que hay métodos de deshidratación muchísimo más sofisticados. Lo más nuevo y lo más popular hoy día es la liofilización. Que la liofilización tiene la particularidad de dejar un producto con muy buena calidad, con muy buen sabor, o sea, el alimento no pierde la característica propia del alimento, por más de que esté deshidratado, no pierde tampoco su calidad nutritiva, y se dice que la liofilización en realidad es el estado, pasa del estado sólido al gaseoso sin pasar por el estado líquido. O sea, es una sublimación y eso es lo que hace que el alimento no pierda la característica particular. Hoy día se utiliza mucho, nosotros conocemos alimentos que están liofilizados, hay frutas, hay sopas, hay pastas que vienen liofilizadas, las famosas pastas que vienen en vasitos y que uno le agrega agua. Es pasta es alimento que está liofilizado. Cada vez hay más variedades, estas bolsitas que se utilizan y que también lo único que uno tiene que hacer es calentar agua y agregársela y el alimento se vuelve a hidratar y vuelve a estar como recién salido de la cocina. Los cafés son productos que están liofilizados, los cafés estos que son solubles, las sopas a veces están liofilizadas, cada vez se utiliza más, ¿sí? Está teniendo cada vez más utilización. Es un método caro, o sea, no lo podríamos hacer nosotros, hoy día es así industrialmente, pero con el correr del tiempo cada vez hay más variedad y más cosas para hacer liofilizadas. Otro método que podemos llegar a tener como método de conservación es el ahumado. ¿Por qué? Porque el ahumado le quita parte de la humedad del alimento. Entonces sería también sacarle el agua disponible a los microorganismos. Hoy día lo que más se utiliza como ahumados generalmente son fiambres, o también pueden ser carnes, salchichas, ¿sí? Alguno de estos productos. Hay ahumados en fríos y hay ahumados en caliente, ¿sí? Lo único que varía es el equipamiento con el que se hace y la temperatura que se le aplica. Pero el método en realidad también es justamente porque lo que hace es quitarle agua disponible al alimento. Otra forma de conservar también es modificando la acidez. Nosotros sabemos que la acidez es un medio poco favorable para las bacterias y para microorganismos. Entonces, cualquier método o cualquier
tipo de alimento que utilicemos que tenga acidez no va a ser un medio fácil para las bacterias. Por ejemplo, el encurtido o el escabeche, ¿sí? El encurtido, que se utiliza más para vegetales, picles y aceitunas, el escabeche para lo que es carnes, van a ser medios en donde, como la acidez seguramente va a estar de 4,5 para abajo, va a ser un medio bien ácido. ¿Por qué? Porque el medio en el que usan generalmente es vinagre o limón o algún ácido, va a ser un método que es menos probable que en donde proliferen las bacterias. Y otro método que es un poco más moderno, más nuevo, es las radiaciones ionizantes, que es, en realidad se someten los alimentos a rayos X y gamma. Está aprobado por la OMS, lo que pasa es que cuando a uno le dicen que un alimento está sometido a radiaciones ionizantes, da un poco de miedo. Está aprobado porque está controlada la cantidad de rayos que se le aplican a los alimentos. Por ahí no está tan utilizado todavía, ¿sí? Pero seguramente más adelante se va a utilizar. Todos los alimentos que estén irradiados, ionizados con iones, tienen este logo, o sea que es fácil de identificar. Y los productos quedan como pasteurizados, ¿sí? Con la aplicación de estas radiaciones quedan como pasteurizados, pero sin elevar la temperatura. O sea, en una pasteurización, si bien no llegamos a los 100 grados y siempre es hasta 70, 75, estamos aplicando temperatura. En esto sería sin aplicar, solo con la aplicación de los rayos. Generalmente se utiliza mucho para lo que es vegetales, ¿sí? Para tubérculos, para que no produzcan estos brotes que hacen que pierda calidad el producto. Vamos con otro tipo de conservación de alimentos, que es el control de atmósfera. Primero vamos con el envasado al vacío. El envasado al vacío, que se utiliza bastante y que es más fácil de tener la máquina de envasado al vacío, que lo que hago es extraer todo el aire del producto y lo sello con un recipiente, con un plástico especial y con una máquina que lo sella para evitar que ingrese aire en el mismo. Entonces elimino todo el aire, ¿sí? Se realiza con esta bomba de vacío y se utiliza generalmente para productos como carnes, pescados, ¿sí? Y alguna hortaliza. Cada vez hay más productos envasados al vacío. Las características es que no se pierden las propiedades propias del alimento, ¿sí? El alimento queda bastante en buenas condiciones. Vamos también con atmósfera controlada y atmósfera modificada. En atmósfera controlada se modifica también, se elimina todo el aire, pero a diferencia del envasado al vacío se le inyecta un gas con una mezcla de gases. En realidad lo que hago con esta mezcla es tratar de ralentizar, ¿sí? Cualquier reacción enzimática que haga que el producto envejezca más rápido, ¿sí? Para extenderle la vida útil, no más que para eso. Entonces retrasa la maduración. Generalmente la atmósfera controlada se da en cámaras grandes y es cuando vemos, por ejemplo, un durazno en pleno invierno, ¿sí? ¿Por qué? Porque estuvo en una atmósfera controlada que lo que hizo fue relentecer esa maduración y madurarla con este tipo de atmósfera, ¿sí? Y no naturalmente en el árbol como sería lo lógico. La atmósfera modificada sí también extraigo todo el aire y le inyecto una mezcla de gases y son estos productos que ustedes ven, que a veces son pastas, a veces son vegetales o las carnes mismas, que es cuando, por ejemplo, como dije en otra clase, cuando cambian de color las carnes es porque tienen alguna mezcla de gases que generalmente son dióxido de carbono, nitrógeno y oxígeno. De acuerdo a la mezcla de gases, ustedes en la guía tienen los diferentes tipos de mezclas. No es necesario que se las aprendan, pero es para que les quede de información. Y también lo que hace es disminuir el grado de respiración del producto para que envejezca más lento, por así decirlo, y retrasar el deterioro del producto. Bien, y otra de las cosas que tenemos que hablar es de aditivos alimentarios. Los aditivos alimentarios están en el mercado para mejorar la calidad de los productos, ¿sí? Para preservar sus propiedades, para que envejezcan más lento,
y para que el producto tenga una vida útil un poco más larga. Se utilizan incluso para mejorar color, para mejorar sabor, para cambiarle alguna textura. En realidad, a veces está la duda de si los aditivos alimentarios son perjudiciales para la salud. Está regulado por el Código Alimentario, entonces lo que las industrias pueden agregarles como aditivos no debería ser perjudicial para la salud de las personas. Siempre y cuando se mantengan el Código Alimentario y esté regulado con esto, ¿sí? Entonces la cantidad agregada siempre va a ser la mínima para lograr el efecto que yo quiero, ¿sí? Darle color, darle sabor, espesar, aglutinar, no debería superar eso. Los más polémicos, bueno, ahí quedó. Los más polémicos son los nitratos y nitritos, sulfitos y derivados, los fosfatos, la tartrazina y el butilhidroxianisol y el butilhidroxitolueno. Esos son los que se ha detectado que por ahí en cantidad sí pueden hacer mal. Por eso son los más regulados, son los menos utilizados y que últimamente se están reemplazando por otros para evitar cualquier problema en la salud de las personas. Hay diferentes tipos, aquellos que mejoran los caracteres sensoriales son aquellos que son colorantes, edulcorantes, potenciadores de sabor, los que impiden o retrasan la alteración química que se utilizan justamente para extender la vida útil son los conservantes o antioxidantes, y los estabilizadores de textura que generalmente se ponen para lograr una textura deseada, por ejemplo para espesar una jalea o un dulce, bueno, estabilizantes, antiapelmazantes o correctores de la acidez.